Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Me confirman que me pueden escuchar, por favor, cuando puedan. Buenas noches. Hola, hola, bienvenidas. Gracias. Bien, señores, mientras los demás se integran, les comento que el día de hoy tenemos un breakdown en la plataforma. La plataforma está, creo que es que la están actualizando, lo que no entiendo como por qué no lo informaron antes. Quizás el equipo técnico entendió que iba a ser una actualización sencilla, simple, y parece que se les ha complicado un poco. Bien, entonces estaba tratando de contactarme con el equipo, pero no me responden. Parece que están bien ocupaditos con ese tema. Entonces, nada, nosotros vamos a trabajar directos el día de hoy. Directo quiere decir que vamos a mostrar el contenido de la unidad, porque ya lo tengo fuera de línea. Entonces vamos a ir trabajando sobre ese contenido para que así ustedes puedan, si tienen alguna duda sobre lo ya trabajado, ir aclarando sus dudas. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda en particular sobre el contenido mostrado en la semana? No estaba tan difícil, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, cualquier cosa, estamos por acá y pueden intervenir. Bien, vamos a iniciar entonces. Esto que tenemos acá es el material que ustedes van a tener en la unidad. Quizás está un poquito más detallado, porque aquí tengo inclusive el editable de la guía. Pero básicamente ustedes tienen allá la unidad 3, que es el manual, que es este que está acá. Un manual que no es muy extenso, tiene apenas 19 páginas. En esta unidad estaremos trabajando la parte de consolidación de datos, la parte de importación de datos a través de un query e importar archivos desde un archivo de texto de Excel. Esta parte que está acá, por lo regular hay sistemas que exportan la información y las columnas de esas informaciones las delimitan con un símbolo. Pues ese símbolo puede ser una coma, un punto y coma, incluso puede ser hasta un espacio. Bien, entonces si nosotros abrimos el archivo con simplemente presionar doble clic, es muy probable que ese archivo se nos vaya a un bloc de nota y en ese bloc de nota entonces la información aparezca distorsionada. Entonces aquí vamos a dar algunos trucos, algunos tips, y de eso se trata esta unidad: cómo consolidar los datos, cómo mostrar los datos cuando son datos masivos, mucha cantidad de datos en un solo archivo, datos que por lo regular son exportados de un sistema que no tiene una metodología de organización correcta. Entonces nosotros poder trabajar con esas informaciones y llevarla a Excel de manera que nos permita trabajar de manera flexible. ¿Bien? Entonces, básicamente, aquí vamos viendo paso a paso, tanto en el material como en el audiovisual, los diferentes pasos que hay que dar para ir realizando los trabajos. Bien. Entonces, también tenemos aquí el audiovisual y tenemos algunos archivos que nos van a servir de insumos, como es el datos de ejemplo, que está también en el portal, los precios y los productos, que son dos tablas que se van a utilizar para hacer la concatenación de esos dos archivos utilizando la función de Microsoft Query. Bien, entonces vamos a iniciar con el ejercicio 3.
Permítanme hacer una copia primero de estos files que yo, para así no alterar esa información. Perfecto. Ok, entonces aquí los tengo en 3. Si se fijan acá, tenemos el ejercicio 3, el cual nos pide en la instrucción que debemos generar una base de datos que represente las ventas por país en los siguientes meses. Si se fijan aquí debajo tenemos 3 meses, julio, agosto y septiembre. La misma debe contener 20, 15 y 18 registros respectivamente. Y las columnas deberán estar colocadas como sigue las siguientes hojas. En la hoja 1, país de julio. En la hoja 2, agosto. En la hoja 3, septiembre. Así está acá. Y luego nos pide que utilizando la función consolidar, debemos consolidar la información de las ventas de los 3 meses en una única hoja llamada hoja 5. Por defecto, cuando le damos aquí a agregar una hoja, ella automáticamente aquí me agrega hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, según yo vaya agregando. Bien. Yo puedo simplemente o cambiarle el nombre acá, decirle cambiar nombre, hoja 5. Eso es un label, no es algo nada complicado. Eliminamos estas hojas que no están haciendo nada. Y luego debemos guardar ese archivo con el nombre ejercicio 3 y enviarlo como archivo adjunto en la plataforma. Si lo realizan el día de hoy, entonces ya si la plataforma no está disponible, pueden hacerlo a partir de mañana. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar específicamente con la columna de datos. Bien. Con el menú datos. Y aquí tenemos todas las opciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos las opciones de obtener datos, si lo quiero desde un archivo de texto, desde una carpeta, desde un libro de Excel, desde una base de datos. Incluso si lo quiero hacer desde un portal externo, también lo puedo hacer. Bien. Y aquí tenemos la parte de Power Query, que es lo que estaremos viendo más adelante. Dame un segundito porque aquí hay algo diferente en esta versión nueva que no había notado. Exacto, si la función consolidar está... Un momentito. La función consolidar está acá. En la versión anterior del Office, la función consolidar se veía de esta forma. Si se fijan acá, como si fuese una herramienta de datos. Mírenla acá. Porque cambian, dependiendo de la versión del sistema, puede cambiar los iconos y todo eso. Entonces, para que lo tengan pendiente, porque a mí también me suele pasar cuando cambio las versiones y eso. Identificar nuevamente dónde está todo. Entonces, aquí lo tenemos acá. Consolidar. Entonces, aquí me dice que debo agregar las referencias. Puedo venir acá. Perdón. Agregar. Aquí hay algo que no está funcionando bien. Vamos a ir seleccionando. Si se fijan, cuando me muevo a la siguiente hoja, ella automáticamente me selecciona las de acá abajo. Si yo quiero, como en este caso veo que la segunda hoja tiene menos registros que la de julio, tengo dos opciones. Si la dejo seleccionada como tal aquí, ella simplemente va a obviar estos cuadros en blanco. Pero si quiero hacerlo tal cual como está, puedo seleccionarlo. Básicamente aquí lo que estoy haciendo es seleccionándola acá y luego le doy a agregar acá. Bien. Si me voy a septiembre, entonces va a cambiar
porque entonces septiembre me va a faltar espacio aquí, como este que está acá. Entonces, si se fijan aquí, ya él hace aquí referencia a cada una de las hojas que yo estoy haciendo la selección, porque el rango de celda va a depender de la hoja en la cual yo esté realizando la selección. Entonces selecciono esta y le digo, ok, mira, aquí en este caso va a ser así. Agrego los campos y aquí yo puedo usar los rótulos en fila superior, columna de la izquierda. Si lo quiero utilizar, lo utilizo. Yo le voy a dar a aceptar. En este caso, él no me lo agregó acá. Vamos a ver qué pasó. Vamos nuevamente. Aquí lo tengo. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí lo tengo. Básicamente lo que se quería es esto, de que en vez de que yo tenga una hoja, otra hoja y otra hoja, yo tenga en una sola hoja la información de todos los países. Bien. Si se fijan, Paraguay, en este caso El Salvador, no tiene datos en el menú en el mes de agosto. Bien. Si se fijan aquí, no tiene datos en el mes de agosto. Si vamos al mes de agosto, no vamos a encontrar El Salvador. Bien. Aquí, en el mes de agosto, no tenemos a Salvador. Porque ya inmediatamente él no lo encuentra, entonces él coloca aquí este campo en blanco. Entonces, de esta manera yo puedo ver dentro de cientos o miles de registros que sí se agregó en un mes que no estuvo en el mes siguiente. Esto no solamente aplica a las ventas por meses, puede aplicar a diversos ejemplos de nuestro día a día, ¿bien? Dependiendo del comparativo que usted quiera hacer con información de clientes, de una cartera de clientes que usted quiera analizar, el comportamiento, todo eso. Bien, va a depender ya de la creatividad y de la necesidad que usted tenga en un momento determinado. Bien, entonces, en este caso, en vez de que se estén visualizando de manera separada si en un país estuvo una venta o no, entonces se visualiza aquí en una sola hoja los diferentes meses. Entonces, repitiendo, abrimos la hoja nueva. Vamos a abrir aquí una hoja nueva, la hoja 6. Vamos al menú datos, consolidar. Aquí tenemos la referencia. En la referencia simplemente lo que debemos hacer es la selección. Si se fijan, inmediatamente yo seleccioné aquí la hoja de julio. Él me colocó aquí la hoja de julio. Bien, entonces aquí selecciono los datos. Aquí están. Entonces aquí él me dice, desde A1 hasta B21. Mírenlo aquí. Hasta B21, hasta acá. Le digo agregar para que me permita agregar el siguiente. Voy a agosto. Si yo lo dejo así aquí, no hay ningún problema, ¿eh? Yo puedo agregarlo así. Voy entonces a septiembre. Entonces, miren aquí septiembre. Lo agrego también. Y acá le indico que voy a utilizar los rótulos superior y del lado izquierdo. Eso quiere decir que estos que están aquí arriba van a ser utilizados, los encabezados, más los datos no van a ser así. Entonces, le digo acá, acá, y me ubico donde quiero que caiga la información. Le digo aceptar. Y aquí tengo toda la información. Es el líder. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Estamos bien? Confirman si me escuchan. Están calladitos hoy. Sí se escucha, profesor. Entendido. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Bien, entonces ya ahí avanzamos con el ejercicio 3.
Vamos a ver ahora el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos habla sobre el Microsoft Query. El presente ejercicio consta de 2 hojas, incluida esta. Lo primero que debemos hacer es descargar de la plataforma los libros requeridos para este ejercicio. Hay 2 libros, uno se llama Productos y otro se llama Precios. Muy importante, a la hora de yo hacer el consolidado, utilizando esta herramienta en este caso, libros, bien, hay algunos tips que deben tomar en consideración. Yo tengo aquí los libros que he descargado. Es recomendable que los libros estén en una misma carpeta y que por lo regular estén ubicados en el escritorio o en mis documentos. Bien, aquí en el escritorio voy a crear una carpeta, se va a llamar, no sé, ejemplo query. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo voy a copiar acá y aquí ya yo tengo mis 2 archivos dentro de esa carpeta en el escritorio que se llama ejemplos query. En algunas versiones de paquete de oficina, específicamente 2010, algunas versiones del 2013, también pasa esta situación. Cuando agregamos el primer archivo, que vamos a agregarle el segundo, entonces él no ubica, no te permite seleccionar el archivo. Bien, esta versión es reciente, por eso la estoy trabajando todavía. Este es Office 365. No la había utilizado con mucha frecuencia, pero ya me tuve que cambiar obligatoriamente. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bien. Vamos a abrir otra vez el archivo. Perfecto. Utilizando la función Microsoft Query, consolidar la información de los libros mencionados en un nuevo libro llamado MS Query, que es este que está acá, que está en blanco. ¿Ven? Y deben contener 3 columnas. La primera debe llamarse el código de producto, nombre del producto y precio del producto. Si abrimos esos archivos, vamos a abrir esos archivos para que ustedes vean lo que contienen, los que no lo hayan abierto. En el precio tenemos una columna que identifica el ID del producto. Estas hojas no tienen nada. Y el precio del producto. Bien, es en el precio. Si vemos entonces el producto como tal, aquí tenemos el ID de producto también y el nombre del producto. Esto se puede dar, este escenario se puede dar cuando la información que nos están brindando, se nos puede dar el caso que nosotros queremos un reporte muy específico, que el sistema que maneja nuestra empresa no lo maneja exactamente como nosotros lo necesitamos. Bien, cuando se da esa situación, entonces el personal del sistema le dice a usted, bueno, mira, yo tengo un reporte que te genera esta y esta información, pero el que tú me estás solicitando adicional a ese reporte que yo te puedo brindar, requeriría una columna adicional X. Bien, que esa no está en ese reporte porque no fue desarrollado de esa forma. O te puede decir, ahí yo tengo 3 de las 4 columnas que tú necesitas, pero tengo también una 4ª columna que tú no la necesitas, o sea que también la vamos a tener que eliminar. Y en otro reporte tengo esa información que le falta a este reporte que también tengo acá. O sea, esos escenarios se dan con mucha frecuencia en los ambientes corporativos porque estamos estudiando un nuevo caso de negocio, un nuevo producto que queremos lanzar al mercado y queremos hacer un análisis del comportamiento de un mercado específico o de un tipo de persona específica. O sea, que no solamente se orienta la parte de productos, como en este caso, agrícolas o normales como en este caso. Pero para el ejemplo que queremos hacer, la estructura por lo regular de la base de datos está por lo regular creada de esta forma, donde tenemos un ID, donde tienen los nombres de los productos en una tabla, en otra tabla tienes los precios o la referencia del producto,
5 y así sucesivamente. Eso se hace de esta manera para así no cargar tanto la base de datos y que no sea muy lenta, ¿bien? Porque quizás en este caso estamos manejando 10, 15 o 20 productos y no sea algo tan tedioso, pero a la hora de que estemos manejando 15, 20 millones de productos, entonces la base de datos empieza a ralentizarse si no está íntegra correctamente, ¿bien? Entonces, esta es la parte de cómo por lo regular se maneja. Entonces, teniendo ya esos archivos por acá, vamos acá al menú de Microsoft Query, vamos al menú datos nuevamente, y acá tenemos iniciar el editor de Power Query. Vamos a iniciarlo. Aquí él debe permitirme agregar las columnas. Hasta aquí, un momentito, por favor. Desde acá, Microsoft Query. Se frizó un poquito aquí. Vamos a esperar a que reaccione. Esta herramienta es un poquito pesada, por eso en ocasiones se comporta de esa manera. Y esta es una de las últimas versiones del Office, o sea que no debería. No quiero cerrarlo porque si lo cierro entonces vamos a tener que hacerlo nuevamente desde cero. Que ya va avanzando, vamos a ir viéndolo por acá. Estos son los datos de Microsoft Query, si se fijan, donde tenemos dos libros, uno con el nombre de la parte y un número de parte, y el otro con el número de parte que es el factor común. Bien, si se fijan aquí 804002, 804002. Ese es el indicador, la llave maestra que llama a ese precio cuando se llama a ese producto. Miren de qué forma se veía en la versión 2010-2013. Creo que hasta el 2016 se veía de esta forma. De otras fuentes, desde Microsoft Query. Si se fijan, los iconos también cambiaron. Ahora, luego de que le dimos ahí, entonces debe aparecer una ventana similar a esta. O sea que básicamente acá tenemos el paso a paso que este material lo creé yo, creo que fue. Entonces, es aquí donde tenemos que seleccionar los libros y por eso los libros tienen que estar en una carpeta dentro del escritorio o de mis documentos, preferiblemente. Todavía no reacciona. Voy a cerrar y lo voy a abrir nuevamente. Lo siento, no lo sé.
Nuevamente. Voy a hacer un ejemplo. Datos. Obtener datos de otras fuentes de Microsoft Query. ¿Alguien va conmigo que pueda verificar si luego de que hacen este ejercicio le aparece correctamente la ventana para saber si es mi sistema en este caso? Que luego de que le damos a ese botón debe aparecer esa ventana. Esta ventana que está acá. Si alguien va conmigo, por favor, me deja saber. No, profesor, yo no voy con usted porque ando manejando y solamente estoy de escucha ahora mismo. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a verificar qué pasa con mi Excel. Mientras vamos a ver si podemos avanzar con el siguiente ejercicio. A ver si nos permite hacer eso. Y entonces vamos a avanzar al siguiente para así ahorrar tiempo. De acuerdo. Ok, entonces el ejercicio 5 es el ejercicio que de las informaciones que son delimitadas. Cuando tenemos datos que son así delimitados, para ello tenemos un archivo de ejemplo, que es este que está acá, se llama datos de ejemplo. Es un archivo que nos lo generaron en un formato no tradicional, que es un formato en este caso de texto. Si lo abrimos con un simple doble clic, nos vamos a dar cuenta que la información está de esta forma. Bien. Donde si no nos detenemos a identificar visualmente cuáles son los identificadores, entonces se nos dificulta un poquito. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo primero es identificar el encabezado. Si contiene un encabezado que nos permite identificar cuáles son las columnas que está utilizando este archivo delimitado. Bien. Lo segundo es, luego de que identificamos esa fila cabecera, es identificar cada columna y que el factor que las delimita o que las separa entre una columna y otra sea constante en la data de más abajo, bien, en los datos de más abajo. Si se fijan, aquí dice fecha, bien, entre fecha y representante tengo este símbolo, la de la I comercial, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí debajo tengo fecha, la I comercial y el nombre de un representante. Bien. Luego tengo un código de producto, que podría ser bien este que está acá. Y por último, tengo las unidades también separadas por una I comercial. Bien. Entonces, de entrada, ya yo puedo identificar que la I comercial es el delimitador que me está separando o que o que funge en este caso de separador entre una columna y otra. Bien, si se fijan aquí. Pero para mí sería muy difícil yo separar esas columnas manualmente. Y no son tantas, en este caso son, no sé, algunos cientos de ítems que tengo acá. Bien, hacerlo manualmente sería fácil, pero ya cuando son muchos es difícil. Entonces, para eso Excel tiene ya una herramienta que en este caso
es la que vamos a utilizar. Entonces, aquí en la instrucción nos dice descargue de la plataforma los archivos requeridos, en este caso datos de ejemplo, que también están en la unidad 3. Utilizando la función importar archivo de texto, identifique el separador, por eso lo abrí anteriormente. Ese separador de la I comercial, ahí aquí yo tengo espacio, pero en este caso el espacio no representa aquí las columnas de la fecha, por ejemplo. Entonces, el factor común que tengo aquí es la I comercial. Muy importante que lo identifiquemos. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos ubicamos acá, en la hoja 2. Entonces, aquí vamos a venir al menú datos nuevamente. Obtener datos desde un archivo. Y en este caso le vamos a decir que es un archivo de texto. Bien. Cuando le damos acá, aquí nos va a abrir la ventana en la cual vamos a ubicar ese archivo de texto. Dijimos que está en ejemplo query. Perdón. Aquí está unidad 3. Aquí lo tengo. Datos de ejemplo. Donde usted lo haya descargado, el archivo. Le digo acá doble clic. Él espera. Y aquí él me dice, bueno, mira, el archivo que tú me estás indicando se ve de esta manera. Bien, entonces, aquí yo puedo ver algunos, el tipo de origen, él lo identificó de este tipo, base automática. Pero aquí yo puedo decirle, transformar datos. Todo esto está cambiado. En las versiones anteriores se vería de esta forma, para que así lo vean de las dos formas. Eso está en la guía, ¿eh? Esta es la guía. Paso a paso le va mostrando cómo hacer. Porque no quiero causar más dudas que soluciones. Bien, entonces, ese es el archivo. Cuando le dan al archivo aquí desde texto, debería verse de esta forma en las versiones anteriores. Bien, una ventana de esta forma, se le indica que es delimitado, se le da siguiente, y en la siguiente ventana le indica que usted debe especificar el tipo de separador que se está utilizando. Por defecto viene, déjenme incrementarlo un poquito. Por defecto viene los separadores tabulación, que es un espacio, el tab, que es una secuencia, un conjunto de espacios, por decirlo así, como 4 o 5 espacios. Una sangría viene siendo la tabulación. También viene el punto y coma, prediseñado. Yo lo puedo simplemente seleccionar. Una coma también lo puedo seleccionar. Un espacio también lo puedo seleccionar. Y como en este caso, estamos utilizando una I comercial que no está dentro de estos, precisamente es para eso, para que sepan que pueden utilizar otro tipo de separadores que no sean los tradicionales, y cuando usted coteja este otro, entonces agregue el separador acá, que es una I comercial. Inmediatamente usted lo agrega y le da siguiente, entonces él le va a mostrar la información de esta forma. Bien, él va a eliminar las I comercial, porque él sabe que es un separador, y va a separar en columnas los diferentes datos entre I comercial que estaban siendo separados. Bien. Al final, esa información se va a mostrar de esta forma en el documento de Excel de manera ordenada. Y si son datos numéricos, si son datos de salarios o de montos, ya de esta forma podemos crear fórmulas que nos permitan realizar cálculos en base a esa información que ya tenemos. Bien. Adicional a eso, la guía tiene otra práctica aquí, por si en dado caso quieren realizar una práctica desde cero, ya es opcional de ustedes. Ahí hay algunos ejercicios que pueden utilizarlos si desean. No es parte de la asignación, pero ahí está. Entonces acá vamos a darle aquí transformar datos. A ver qué pasa.
Básicamente aquí él me los está mostrando. Vamos a ver cómo podemos. Aquí tengo dividir columna por delimitador. Aquí ya yo tengo, si se fijan, él me agregó aquí, especifica el delimitador utilizado para dividir la columna de texto. Seleccione o escribe el delimitador personalizado. Aquí ya lo identificó. Vamos a decirle aceptar. Si se fijan, ya aquí lo tengo ya separado. Pero aunque para él es un, o sea, el visor me permite más opciones, según veo acá, pero para mí son más pasos. Entonces, me gusta más la versión vieja. Ya al final, acá, él trae la información. Vamos a hacerlo nuevamente para así aclarar cualquier duda que haya para los que puedan tener esta versión. Vamos al menú, datos, obtener datos desde un archivo de texto, datos de ejemplo. Nos abre esta pestaña. Les decimos aquí transformar datos. Y en la transformación de datos, aquí yo le voy a decir dividir columna por delimitador. Yo puedo hacerlo por número de caracteres. Esas son funciones nuevas que no la tenía en la anterior. O sea que si yo quiero, si yo tengo, por ejemplo, en este caso las fechas, tienen un estándar de 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la fecha no, porque cuando llega al 10 ya aumenta, al día 10. Pero, por ejemplo, podría utilizar aquí, si es un código de producto que solamente, que yo sé que tiene 6 dígitos, podría utilizar esta función de número de caracteres. Por posiciones, mayúscula, minúscula, son diferentes opciones según veo acá nuevas. Pero en este caso vamos a utilizar por delimitador. El sistema automáticamente va a identificar que el delimitador que estamos utilizando es la I comercial, miren acá donde está, y cuando ustedes le dan a aceptar, ya él lo convierte acá, en el editor. Si usted luego de que lo tiene acá, se lo quiere llevar a la hoja de cálculo, entonces aquí arriba viene y le dice cerrar y cargar. Bien, entonces va a cerrar este editor y va a cargar la información en el libro que está detrás. Aquí está. Básicamente esto es lo que deben hacer. Este archivo ya después que lo tienen de esta forma lo van a guardar y es el archivo que van a cargar en el ejercicio de la unidad 5. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Bueno, entonces lo bueno es que estamos grabando la sesión, que si cualquier cosa pueden trabajarla nuevamente o si tienen alguna duda me la pueden preguntar también por el grupo. Voy a hacer otro intento con la parte de Microsoft Query. Si no funciona, entonces cerraríamos la sesión por el día de hoy. Entonces ya yo mañana reviso bien el Excel a ver qué pasa. Y les comparto entonces un video con ese punto en específico en esta versión del Office específicamente. Bien. Entonces vamos a salir de acá. Vamos a intentar nuevamente con el ejercicio de Microsoft Query. Datos. Obtener datos. Desde de Microsoft Query. Se está reseteando otra vez. Bueno, en este caso entonces me quedo con esta tarea yo. Ustedes tienen la otra tarea. Si la unidad no está disponible todavía, la 3, inmediatamente descarguen la plataforma,
la vamos a habilitar para que así la tengan disponible. Y a partir de mañana entonces les comparto el video de la sesión del día de hoy. Si no tienen dudas, sería todo de mi parte por el día de hoy. Gracias, profesor. Excelente, muchas gracias. Pasen buenas noches y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, gracias igual.